Ejercicio número 3. Un circuito RLC tiene una fuerza electromotriz de 12 voltios, una inductancia de 1,8 henrios, una resistencia de 1300 ohm, un condensador de 10 microfaradios y no tiene corriente inicial. Se acaba de cerrar el interruptor. Ya intercambié los valores en base a mi root que se pueden apreciar acá en la tabla y generé el circuito en el simulador FastLab. Retire el condensador del circuito, determine la corriente para cualquier tiempo t y compare la gráfica obtenida en GeoGebra con la del simulador FastLab. Primero sumamos los voltajes existentes en el circuito por la bobina y la resistencia en función de la corriente. Tenemos esta ecuación que vamos a utilizar más adelante, que nos dice que tenemos una inductancia, ¿cierto?, con una derivada, más la resistencia por la intensidad de corriente, y todo esto es igual al voltaje que circula por el circuito a través del tiempo. Tenemos entonces nuestra ecuación y vamos a proceder a intercambiar valores en base a mi root. Tenemos la inductancia que son 1,8 henrios, luego traspasamos nuestra derivada, en este caso de corriente, le sumamos nuestra resistencia que son los 1300 ohm, todo esto multiplicado por la corriente y es igual a los 12 voltios que circulan por el circuito. Acá nosotros obtenemos una ecuación lineal, ¿cierto? Propiamente tal que podemos apreciar acá. ¿Por qué lineal? Porque nuestra f de x vendrían siendo los 1300 ohmios de nuestra resistencia. Acá lo que vamos a realizar es integrar nuestros valores como función de x, ¿cierto?, nuestra resistencia, y nos quedaría la integral de 1300, que vendría siendo este valor de acá. Ahora vamos a utilizar esta ecuación que tenemos acá y vamos a proceder a sustituir los valores también. Y procedemos. Tenemos entonces que y, o nuestra función, por llamarlo así, reemplazamos este valor negativo, ¿cierto?, por nuestro f de x, que son los 1300 ohm. Ya no es derivada, sino que es de x. Y tenemos esta ecuación interna en los paréntesis, que es la integral, ¿cierto?, de nuestro f de x, que nuevamente repetimos los 1300 ohmios de x, multiplicado por r de x, que r de x es nuestra tensión que circula por el circuito, de dx, más nuestra constante. Luego procedemos a resolver esta ecuación. Ya puede ser en Symbolab. Yo lo hice en Symbolab y me arrojó este valor, o esta ecuación, la cual traspasamos hacia abajo y eliminamos estos exponenciales. Por ser los mismos lo eliminamos y podemos obtener de que 1 multiplicado por 3 por 1 son 3 sobre 325, que es lo que traspaso acá, y nuestra c, que es 1300 por x, son 1300x, ¿cierto?, de elevado a c, como se puede visualizar acá, al realizar la operación, al multiplicar c por 1. Me quedaría una c sobre los exponencial elevado a 1300x. De esta manera obtenemos esta solución para el circuito, en donde habíamos mencionado que la condición inicial de corriente era que no teníamos corriente porque el interruptor se había cerrado en el momento. Entonces podemos decir que nuestra función obtenida anteriormente ya está escrita acá, la anterior, y ahora la relacionamos a través de la corriente versus el tiempo. Y tenemos que corriente, ¿cierto?, es nuestro 3 partido por 325 más nuestra constante sobre el exponencial elevado a 1300t, que es nuestro tiempo. Ahora evaluamos en 0. Entonces sería nuestro 0 es igual a nuestra corriente, ¿cierto?, 3 sobre 325, y nuestro tiempo, que es c,
sobre exponencial elevado a 1300 evaluado en 0. Seguimos avanzando y lo que obtenemos es 0 es igual a nuestra corriente, ¿cierto? Más nuestra constante. ¿Por qué solo con nuestra constante? Acá lo que realizamos es que 1300 por 0 es 0, e elevado a 0 es 1, y c sobre 1 nos quedaría mente c. Así que de ahí obtenemos nuestra c. Y acá ya es más fácil poder despejar nuestra incógnita. ¿Qué hacemos nosotros acá? Traspasamos c hacia el lado izquierdo para poder obtener nuestra incógnita, y todo este valor de corriente nos daría entonces en valor negativo, como se puede ver acá, porque está pasando hacia el otro lado. Ahora evaluamos a través de la corriente en el tiempo, donde tenemos nuestra corriente, ¿cierto? 3 sobre 325 menos los 3 sobre 325e y nuestros 1300t evaluado en el tiempo. Tenemos entonces la corriente evaluada en el tiempo y tenemos nuestro valor. Ya he reemplazado los valores. Esta ecuación resultante la integramos en gráfica en GeoGebra y nos da una curva en donde casi a los 0,01 segundos se estabiliza nuestra corriente. También realizamos la simulación en Falstad, en donde integramos un osciloscopio, ¿cierto?, para poder ver la onda que se genera del circuito. Bueno, en este simulador lo que realicé fue solamente confeccionar el circuito, no necesito el tema de ecuaciones, sino el circuito en sí, en donde agrego mis valores, ¿cierto? Los 12 volts de la fuente, los 1,8 henrios, ¿cierto?, de mi inductancia. Dejo fuera mi capacitor, que si no me equivoco era de 1 microfaradio, y más nuestra bobina, ¿cierto? O sea, más nuestra resistencia, que era de 1300 ohms. Esto me da esta gráfica que es muy parecida a la generada por GeoGebra. Y acá podemos ver más exacto en cuánto tiempo se me estabiliza la corriente y cuánto es la corriente que después logra estabilizarse. Acá tenemos las dos gráficas obtenidas, donde podemos realizar la comparación. Visualmente se ven muy iguales. Y acá podemos realizar una conclusión entonces en base a lo realizado anteriormente. Podemos concluir que la corriente máxima que circula en el circuito es de 9,159 miliamperios, lográndose así estabilizar a los 6,59 milisegundos aproximadamente, como se podía ver en la gráfica.